Hola a todos y bienvenidos a este nuevo módulo del curso de lectura rápida y comprensiva. Este módulo se titula El vocabulario y su uso. Veremos los siguientes temas: origen del vocabulario, clasificación del vocabulario, uso correcto del vocabulario y algunas sugerencias. Desde nuestro nacimiento escuchamos que las personas emiten sonidos para referirse a cosas. Conforme crecemos, nos hacen repetir mientras nos hacen indicaciones. Por ejemplo, nos dicen pa, pa y nosotros repetimos. De esta manera, almacenamos cada nueva palabra. El origen del vocabulario y su uso. El vocabulario es un conjunto de palabras que forman parte de un idioma. Este puede ser manejado por las personas, que se conoce como los hablantes, o por entidades como los diccionarios, academias de la lengua o enciclopedias. El vocabulario está en constante evolución y cambio. Siempre se está modificando y adaptando. Es capaz de transformar palabras y de emitir y eliminar otras. El vocabulario personal será el conjunto de palabras que una persona domina, utiliza y comprende. Este a su vez se divide en vocabulario pasivo, que es el conjunto de palabras que el hablante maneja con ayuda y que no es capaz de usar autónomamente. Y está el vocabulario activo, que es el conjunto de palabras que el hablante maneja sin ayuda, que comprende sin problemas y que usa conscientemente cuando lo necesita. El proceso de aprendizaje se da cuando aprendemos una nueva palabra y la almacenamos en nuestro vocabulario pasivo por efectos del uso, la repetición y el refuerzo. Esta expresión logra pasar a formar parte de nuestro vocabulario activo. Vemos en esta imagen, la palabra nueva pasa o ingresa mejor al vocabulario pasivo, que a través del uso, la repetición y el refuerzo se instala en nuestro vocabulario activo. El vocabulario de la humanidad, sin importar el idioma, es el resultado de la imitación y o adaptación de las expresiones y palabras que se han desarrollado, muchas ya desaparecidas a lo largo de la historia. Por ejemplo, la palabra año viene del latín annus, que significa círculo, para dar a entender ese fin e inicio desde un nuevo círculo o repetición, cíclica más bien. La palabra febrero viene del latín febroa, que significa fiesta de purificación por las festividades paganas antiguas. La palabra manzana viene del latín mala matiana. A su vez, mala viene de malus, que significa manzano, y matiana quiere decir de Matius, en honor al botánico romano Caius Matius, que fue el primero en clasificar este tipo de árbol frutal. La palabra naranja, a su vez, viene del árabe naranj, que a su vez deriva del persa naraj, que significa árbol amarillo. Y, por ejemplo, la palabra gallina viene del latín galina, que significa hembra del gallo. El español es la segunda lengua más extendida del mundo. Cuenta con más de 420 millones de hablantes que la tienen como su lengua materna, como L1, que se identifica. Según la RAE, en base a su último diccionario, existen alrededor de 100.000 palabras en el vocabulario español, aunque realmente son muchas más. Una característica de nuestro idioma es que tiene gran variedad de sinónimos, es decir, varias clases de palabras para referirnos a una misma cosa. Por ejemplo, para referirnos a casa podemos decir hogar, vivienda, apartamento, choza, rancho, morada, mansión, residencia, domicilio, etc. Esto hace que aprender español sea mucho más complejo que otros idiomas. Un hablante común de español tiene alrededor de 10.000 a 12.000 palabras en su vocabulario activo y un almacenamiento de entre 8.000 a 10.000 palabras en su vocabulario pasivo. Vamos a ver ahora la clasificación del vocabulario. ¿Por qué es importante aprender vocabulario en un curso de lectura rápida y comprensiva? Porque entre más amplio es nuestro vocabulario activo, mayor comprensión tendremos al momento de leer.
La lectura comprensiva está ligada de manera directa con el nivel de vocabulario que utilizamos. El dominio del vocabulario se da desde dos aspectos, como podemos ver en la gráfica. De amplitud, cuando nos referimos al número de palabras que se conoce, y de profundidad, cuando se las domina y se sabe aplicarlas con precisión semántica y son capaces de interrelacionarlas. Existe también niveles del dominio de vocabulario. Estos se dan en forma ascendente y se clasifican de la siguiente manera. Podemos decir entonces que hay un nivel básico, que es el nivel perceptivo, donde la información entra por el sentido de la vista o el tacto en el caso de los no videntes. El nivel léxico, en el que se identifican las letras y los sonidos que se representan y se conocen las palabras y se les da un significado. El nivel sintáctico. Se analiza la relación de las palabras al formar oraciones o párrafos. Atiende al orden de las palabras y su organización. Y finalmente, el nivel sintáctico, el mayor, el más complejo, es donde se comprende el significado del texto y se integra con los conocimientos previos. Se hacen inferencias y se producen nuevos textos. Es a este nivel, al sintáctico, al que queremos apuntar, al que realmente queremos llegar. En cuanto a la profundidad del uso del vocabulario, se explica desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, el punto de vista fonético. El estudiante debe saber que un sonido corresponde a una o varias letras. La H en general no se pronuncia y que la V y la B se pronuncian en forma muy parecida, aunque tienen diferencias. Que algunas vocales tienen diéresis y por eso se pronuncian de manera diferente. En el punto de vista morfológico, ¿qué implica este punto de vista? Saber usar adecuadamente sus formas. Por ejemplo, la formación de femeninos y plurales. El punto de vista sintáctico. Hace referencia a conocer la estructura para saber qué papel juega cada elemento, es decir, sus colocaciones. Por ejemplo, la fórmula sustantivo más adjetivo. El punto de vista semántico. Se refiere a conocer el o los significados de las palabras y otras unidades de significado. También que una palabra puede tener varios significados según el texto en el que se use. Este es el tema del contexto que veremos más adelante. Incluye los significados connotativos, es decir, aquellos que están asociados a significados específicos de un grupo cultural. Aquí podría entrar el tema de la jerga y las alocuciones. Por ejemplo, cuando en español se dice Daniel viste de negro, podría significar que está de luto, porque asociamos el color negro al luto. Y finalmente tenemos el punto de vista de adecuación a la situación comunicativa. ¿Qué implica este punto de vista? Que las palabras pueden adecuarse a una situación comunicativa en particular. Por ejemplo, cuando una persona habla con sus amigos puede usar la palabra rancho, pero cuando está dando una conferencia utilizará la palabra vivienda u hogar. Ahora sí, el uso correcto del vocabulario y algunas sugerencias. El vocabulario, como hemos visto, se compone de palabras. Según el diccionario de la lengua española, una palabra es una unidad lingüística dotada de significado. Veamos con un ejemplo este ejercicio que está propuesto acá. Indique el número de palabras que hay en los siguientes textos. Primer texto, deseo conocer París. Tiene 3 palabras. Segundo texto, te amo. Tiene 2 palabras. Tercer texto, el soldado ha vuelto a casa. Tiene 6 palabras. Trae el sacapuntas. Esta oración tiene 3 palabras. Aunque la palabra sacapuntas se pronuncia como 2 palabras independientes, realmente conforman una sola. Las palabras, a su vez, pueden ser de contenido cuando tienen significado, por ejemplo, los sustantivos o los verbos, o pueden ser también funcionales cuando sirven de enlace o de unión, por ejemplo, cuando utilizamos los artículos y las preposiciones. A su vez, las palabras se dividen en simples y compuestas. Las palabras simples son aquellas que tienen significado por sí mismas, por ejemplo, sol, caballo, hombre. Cuando las pronunciamos de manera individual, cuando digo caballo, sabemos que nos referimos a un animal, a un equino. Y las palabras compuestas son el resultado de la unión de 2 o más palabras que se unen para tomar significado. Por ejemplo, abre botellas, rasca cielos, salta montes, salva vidas, 21 o girasol, entre muchísimas otras.
Estas palabras funcionan solamente si están unidas, porque en la palabra, por ejemplo, saltamontes, si yo digo salta, no tiene sentido al pronunciarla sola. Salta, ¿salta qué? Montes, montes, ¿cuáles montes? Las montañas, ¿a qué me refiero? Pero si digo saltamontes, ya sé que me estoy refiriendo a un insecto. El vocabulario no solo se compone de las palabras, sino que también hay elementos más complejos, como los refranes y las alocuciones. Cada uno de estos tiene una riqueza léxica. Miremos. Por ejemplo, el elemento del refrán. ¿Qué implica? Que es una frase de origen popular que tradicionalmente se repite para expresar un consejo, enseñanza o principio moral. Puede presentarse en verso o en rima. Por ejemplo, en boca cerrada no entran moscas. Elemento, alocución. ¿Qué implica? Que son dos o más palabras que funcionan como una sola. El sentido de la misma no se puede deducir del significado de las palabras que la forman. Por eso es necesario conocer lo que significa la alocución en sí de forma particular. Por ejemplo, cuando me refiero a ojo de buey, que es un tipo de ventana, esta es una alocución que utilizan mucho en el mundo de los marinos, los submarinos, todo lo que tiene que ver con lo naval, hablarán de ojo de buey. Pero si estoy en el campo en una granja y me refiero, digo ojo de buey, me referiré al órgano visual del animal buey. Ahora bien, las palabras también se clasifican según su función dentro de la oración o la frase, y a esto se le conocerá como las categorías gramaticales. Estas categorías gramaticales son bastantes y muy amplias en nuestro idioma. Algunas de ellas están en esta gráfica, como podemos ver, y leeremos algunas. Encontrarás más detalle de esto en la guía que está adjunta a este módulo, que es la guía teórica, donde las podrás leer de manera más detallada. Por ejemplo, la categoría gramatical sustantivo. La definición. Cuando una palabra se emplea para nombrar personas, animales o cosas, es un sustantivo. Por ejemplo, gente, casa, perro, agua o diversión. Este sustantivo, recordemos, puede ser propio cuando nos referimos a nombres de personas, de ciudades, nombres específicos, o común, como en el caso de perro, casa, agua, diversión. Por ejemplo, también en el caso de las preposiciones, son palabras que establecen una relación lógica entre las palabras o frases. Son muchas las preposiciones en nuestro idioma, algunas de ellas a, de, hacia, sobre, por. Y finalmente podríamos hablar de las interjecciones, que son palabras que expresan emociones o reacciones. Cuando decimos viva, olé, épale, ay, estas serán interjecciones. Dentro del uso correcto del vocabulario y sus sugerencias podemos ver el siguiente ejemplo. Dice, identifique las categorías gramaticales de la siguiente oración. Angélica caminaba sobre el verde césped. Palabra angélica, categoría gramatical, sustantivo propio. Palabra caminaba, categoría gramatical, verbo. Palabra sobre, categoría gramatical, preposición. Palabra el, categoría gramatical, artículo. Palabra verde, categoría gramatical, sustantivo. Palabra césped, categoría gramatical, sustantivo común. Como hemos visto, es indispensable y necesario el vocabulario y su uso para ampliar nuestro conocimiento y poder tener una lectura más crítica, una lectura rápida y comprensiva. Tener y ampliar nuestro vocabulario nos va a servir para eso. Agradezco que estés en este curso de lectura rápida y comprensiva online y nos vemos en la siguiente charla, en la siguiente conferencia del siguiente módulo. Gracias.